Es que estamos en un plató, sí. En el plató de Mediatak. O sea, tú quitas esta cortina, hay cosas pasando, ¿no? Hay gente trabajando, tal, y luego está la calle. Pero estás aquí, aislado, puede ser un búnker, ¿no? Y es una realidad paralela. Fíjate que estaba pensando en eso, de que cuando te estaba esperando, la acabas de denunciar de forma exacta como lo estaba pensando. O sea, cómo mi mente se geoposicionaba en la calle y estaba como, ¿no? Con los inputs y esperándote y estaba como en ese mood de que, bueno, podría seguir caminando y se convierte como en un trayecto más, ¿no? Y empieza otra rutina. En cambio, te estaba esperando. Te fui a recibir en la oficina y ahora ya aquí. Aquí estamos como en nuestro sitio. 3 escenarios, ¿eh? Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way, En 20 metros. Nielsen Way es la No, eso, forma un poco. de verlo ¿No? todo, De que sin los sitios normas, como que te crear van y crear, con cerrando tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. Sí, leí hace poquito que el escenario configura la acción. Si tú entras a un sitio que tiene unas sillas orientadas hacia un sitio, el propio escenario, bueno, el sitio te va a decir lo que tienes que hacer. Y es muy loco. Sí, ese principio se sigue en la arquitectura también. En un parking, por ejemplo, con las líneas. Claro, tú sabes si tienes que aparcar o por qué no puedes coger una silla y sentarte a escuchar algo en un parking. Nadie dice que no. Y eso es lo que me encanta de cómo pensamos y cómo dialogamos tú y yo, porque es literal. O sea, esto de hacer como obstruir, ¿no? Como quitar algo y ponerlo en otro sitio. O sea, y mezclarlo. Y que esa mezcla no sea algo arbitrario o aleatorio, sino que realmente sea como, ¿no? Algo que tú consideras y dices, esto lo quiero poner aquí y quiero que pasen otras cosas. No, Sí. está muy guay, sobre todo cuando haces una abstracción y das como un pasito atrás y dices, ¿y por qué esto es así? Y te puedes replantear muchas cosas en un momento. Bueno, ya veis que estamos hablando ahora mismo con una mentalidad que vamos a empezar a, ¿no? A hacer un poco forense, a, a viajar dentro de ella, dentro de esta mente, de este artefacto que tiene, que ya veremos el tamaño y las dimensiones diferentes que ocupan ese territorio mental que seguramente ocupa en la mente de Ander Méndez, de Ositos con Alcohol, que vamos a omitir, ¿no? La empresa y vamos a centrarnos en él como founder. Primera pregunta es, ¿qué edad tienes? Yo tengo en este momento que se graba el podcast 29. Vale, pues nosotros siempre tenemos en cuenta esto, ¿no? A partir de saber un poco la edad y también saber en qué momento del emprendimiento estás y cuántos emprendimientos ya has tenido a lo largo de esta carrera hasta hoy. He estado en varios proyectos, te diría que menos de 10, estaría como en los 5. 5 cosas como que haya empezado, hayan tenido algunas ventas y tal. Y cosas gordas que hayan podido funcionar, bueno, lo que estoy ahora, y otros 2 que serían como destacables. Vale, pues podemos decir que si tú eres un futuro founder, estás ante una mente que ya ha sido expuesta ante muchísimas situaciones difíciles, desafíos, retos, obstáculos, que se ha hecho fuerte y que año a año pues va capturando más experiencia. Por lo tanto, cualquier frase que escuches de Ander será esa consideración, que hay que tener en cuenta que si tú igual no has pasado todo ese camino. A lo mismo que yo con 42. Por lo tanto, ya estamos en el escenario, ya el escenario mental lo tiene también el, ¿no? El futuro founder que lo vea, o un senior también puede estar viendo esto y decir, voy a escuchar a estas dos personas de otra Sí. generación a ver qué dicen o qué piensan. Me apetece empezar por Ander con poquitos años. Sitúate en tu mente cuando tenías pocos años. Busca un momento en que te apetezca. Un instante, o un lugar, o un recuerdo, algo que te haga, que sea como, ¿no? Te posicione ambientalmente, que puedas recordar algo más. Espacio, ¿Es esto una sesión de hipnosis? puede ser. Es una sesión de Pues exploración, no es nunca está una sesión de ese estilo, pero debería empezar igual. lo que tú quieras. Ahora exploremos. Vale, estoy. Vale. ¿Cuál es la visión así primera que se te viene a la mente? Un cielo azul. ¿De qué lugar? Bueno, el cielo es compartido, pero si es el punto de la Tierra sería
España profunda. Me gusta. Y en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? Estás viendo el cielo y ¿qué recuerdas de ese momento? ¿O algo igual de otros días? No hace falta que sea de un día concreto. Yo recuerdo la inmensidad del cielo que parece que va a explotar. No es una sensación de un momento concreto, es la sensación de mirar al cielo todos los días en una corta edad. Sí, y luego pues vientos que no entiendes de dónde vienen, ¿no? Wow, me Como, encanta. como sentir que eres algo muy pequeño y todavía no sabes o no eres suficiente o no te llega a entrar en la mente todas las cosas que pasan a tu alrededor, solo estás absorbiendo el pequeño circulito que tú llegas a poder ver y entender, pero el resto de cosas de cómo vienen o cómo interactúan además, lo desconoces y te lo puedes imaginar. Por lo tanto, para ti el cielo entrañaba algo terrible o bonito. ¿Era un sitio para explorar y ver o era un sitio en el que veías que las cosas se podían ir hacia otro lugar, que era una ventana a otro sitio? El cielo era como una especie de dualidad. Es que qué menudo tema estamos hablando. Era una dualidad entre algo que yo sentía que iba a explotar por el hecho de como que ocupaba mucho, pero está vacío. Entonces es una cosa un poco curiosa. Pero ese color azul concreto, pues no sé qué evocaba en mí, pero a día de hoy me sigue recordando mucho a esa sensación de libertad. ¿De noche o de día? Día. ¿Y de noche? ¿Qué te sucede cuando ves el cielo y las estrellas en otro momento que lo recuerdes? ¿Ha habido momentos en el que digas el cielo cambia el concepto de lo que era de día? Hombre, sí. La noche es súper íntima y luego hay un concepto que es la luna, que está ahí y que suena súper obvio, ¿no? Pero yo lo veo a la luna como un confidente, siempre. Porque también me pasa mucho que el tipo de rutina que tengo en el estado de under adulto, suelo hacer muchas cosas de noche, bien sea deporte o trabajar o demás, y es un momento en el que no hay nadie. O sea, de repente, pues el día, hay muchas llamadas, hay mucha gente que se pasea, gente que tal, gente que escribe, noticias, gente que habla por distintos canales, tal. La noche no hay nada. De hecho, nos pasó en verano ver que el mar se para y está en calma. Durante el día hay muchas horas, el mar está en calma durante la noche, ¿no? Y no hay nada excepto la luna. ¿Y esa nocturnidad que evoca enfocarte, por ejemplo? Sí. O sea, te ayuda mucho a concentrarte, pero no deja de ser como es un ente que está como en un sitio, en una posición muy estratégica que te está viendo hagas lo que hagas. Y es súper curioso, porque si lo quieres ver de esta forma, va a ser la misma luna el resto de tus días, con sus distintas formas y pues a veces entra media luna, a veces luna completa, a veces un poco más remolona y sin luna, ¿no? Pero la forma en la que poco a poco lo he ido procesando a lo largo de los años es algo que me observa, ¿no? Y que si yo estoy haciendo o trabajando de noche o haciendo deporte de noche, es la única cosa que me acompaña. Entonces no deja de ser una forma de decir, tú me vas a acompañar toda la vida y yo voy a ser la mejor versión de mí, ¿no? ¿Eso desde niño ha pasado eso? O sea, que buscabas como que tu versión evolucionaba de algún modo, de un día a otro, iba cambiando, mutaba, ¿eso lo notabas? Sí, hombre, como un buen Pokémon, poco a poco vas como cambiando de forma, ¿no? Y vas pues a base, o sea, cuando he dicho antes el tema de gente que está empezando a emprender tal, y luego gente que tenga más senior, igual los seniors cuando escuchen dirán, bueno, a este le faltan unas cuantas hostias todavía en la vida, ¿no? Pero eso se aprende a base de golpes. Claro, ¿qué diferencia hay entre 100 o 1000 hostias? ¿Qué más da? Depende de la cualidad de la hostia, ¿no? Y si eres capaz de absorber el impacto y con ese impacto como a hacer algo de provecho. Es decir, el orden de magnitud es una cosa, la propia fuerza de la hostia es otra, pero... ¿En qué la transformas? Es lo más importante de todo. A eso voy, claro, pero la estructura de la hostia siempre es la misma, nada más que con diferentes intensidades. Por lo tanto, una o dos ya te da un patrón, ¿no? Empiezas a detectar patrones en esas situaciones. Eso, ¿de cuándo lo haces? Porque sé que lo haces y que observas, eres muy observador.
Entonces, ¿cuándo has empezado a descubrir como patrones, ¿no? En tu observación? Empiezas con el cielo, ya empiezas a avanzar en la edad, te llama la atención, ¿no? Pues todo el ambiente, lo que va pasando alrededor, creces. ¿Hay algún momento en el que digas, no? Llega ese momento en el que dices, empiezo a tener una conciencia de aquello que está comportándose alrededor mío y voy a estudiarla, voy a procesar qué pasa aquí? Yo cuando era pequeño considero que no era muy consciente de mi alrededor. No era... Como no tenía una conciencia de las cosas, de por qué funcionaban, de cómo... También siento que el hecho de cuando era muy pequeño, pues decía hasta una edad de 8, 10, 12 años, no ser consciente y siempre como muy de sentir que estoy siendo guiado por otra cosa, que no era yo simplemente como cuando no tienes capacidad de movimiento y solo puedes girar la cámara para ver las cosas, ¿no? Ese estilo. Creo que es lo que ha hecho que luego sea una persona altamente curiosa, el hecho de que pensar que no podía cambiar nada y de repente darte cuenta que sí. Y este concepto de decir, pues la realidad se puede alterar y la realidad no es más que un constructo social, ¿no? Y tú puedes ir poco a poco mejorando y no significa que aunque mejorar sea una cosa complicada, ¿no? Porque por supuesto la mente siempre es adversa al dolor y el cambio significa dolor en la mente, entonces tu mente siempre quiere como no cambiar, el no cambio es perfecto. Pues el número de días y de horas todo el mundo tiene el mismo y infligir dolor en ti en cuanto a cambio no es que no es una cosa para nada mala, sino que tú decides lo que quieres hacer con esas horas. ¿Y forzabas ese movimiento hacia el cambio? O sea, ¿creabas esa inercia de cambio? ¿Se iba acumulando? ¿Era algo que te llamaba la atención, ¿no? Es decir, empiezo a transgredir un material o incluso una situación, interfiero en algo y cambia el resultado. Seguramente, ¿no? En tus experimentos o en tus observaciones, ¿ahí empiezas a forzarlo o empieza esa inercia a surgir naturalmente? A ver, creo que desde muy, muy pequeño siempre he sido muy estoico. Entonces, mucho de aceptar, pues llueve, ¿no? No te vas a enfadar con las nubes, o sea, no vas a poder cambiar nada. Entonces, también la reflexión de decir, hoy va a ser un día, trabaje, haga deporte y coma sano, o me tire en el sofá haciendo, ¿no? Y el sufrir, ¿no? Entre comillas, no va a hacer que mi vida sea peor. De hecho, todo lo contrario. Llega un momento donde es un estándar y lo disfrutas, ¿no? Entonces, cambia mucho cuando dices, no tengo energía para hacer esto. Si empiezas a hacerlo, tu propio cuerpo va a generar energía. ¿Y te automotivas? O sea, en esas primeras inercias, ¿te automotivabas o salías solo? Al principio, no, tampoco como estoy ahora para verlo, pero yo creo que salía... Al principio empezó a salir solo. Sí que en un momento empecé a diverger o converger cuando abres... Diverger hacia afuera, converger hacia adentro. Pues empecé a diverger muy a muerte cuando era muchacho y empecé a meterme en cosas, yo qué sé, empecé a programación muy, 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 muy joven, pero con cosas... empezar a ver cómo funciona esto, cómo líneas de código, o sea, cosas cuando no tenía ni 14 años, tenía 13 o 12. Claro que yo en ese momento considero que vivía en un entorno en el que no tenía muchas posibilidades de que esto, ¿no?, escalara. Entonces hubiese agradecido mucho, por ejemplo, que yo qué sé, pues alguien me ve que estoy interesado en la programación y que paso muchas horas al día viendo cómo funcionan los archivos y los .exe y los .bat y los no sé qué, y el propio sistema de Windows y aprendiendo sobre el tema, que me hubiese llevado a conferencias o que no, o cursos o tal, o que una persona con un mayor alto de conciencia y capacidades, ¿no?, me hubiera como introducido en, oye, mira, este chaval está haciendo estas cosas, que es bastante loco para la edad que tiene, ¿no? Vamos a llevarlo ¿no? Y siempre ha sido un poco así desde muy pequeño. Siempre he tenido mucha curiosidad por bastante lo que me rodea. Si hubieras tenido un chat GPT
en tu mano para hablar, o sea, hubieras estado disfrutando Claro, todo el día. claro. O sea, el ChatGPT es mucho más consciente de lo que yo era con 8 o 10 años, ¿no? Es que podrías haber disfrutado mucho, ¿no? En esa vía pregunta y respuesta constante, esa curiosidad infinita. Claro. No, desde luego. O sea, también es cierto que pues esto va a sonar muy frase de abuelo, pero hace 15, 20 años los recursos eran mucho más limitados. En Internet no había tanta información, las redes sociales no existían y bueno, y cuando tienes 10, 12 años tampoco sabes muy bien moverte por el mundo. Sí, a mí me pasó una capa menos todavía de que había menos información, y no había internet. Luego llegó con 14 o así. Pero claro, iba a una biblioteca y me preguntaba ¿por qué no hay el conocimiento? ¿Por qué no es libre? ¿Por qué no está? ¿Por qué no puedo ver lo que piensa el de Harvard? ¿Por qué todo está en las películas? No lo puedo tocar, no puedo obtenerlo físicamente, ¿no? Y hoy me imagino, no sé, en 5 años, ¿no? Como tocando el conocimiento, dándole lógicas, jugando a darle esas lógicas visuales. Es decir, estamos a las puertas, ¿no? De quizás de disfrutar mucho de esa curiosidad infinita. No, claro. Y cuanto antes lo hubieras pillado, muchísimo mejor, porque lo vas complementando, ¿no? Es algo que te va acompañando todo el rato. O sea, una IA está ahí para, ¿no? Se ha quedado ya en la sociedad y te va a acompañar todo el proceso. A veces incluso te va a sustituir, ¿no? Es curioso, hemos ido a la IA sin querer porque en realidad hablamos de esa persona acompañante que, ¿no? Nos acompaña en ese proceso de hay capacidades pues o curiosidad, pues explotarlas, ¿no? Y en los contextos pues suele pasar que no. Vas avanzando en la edad y hay un momento seguramente en el que piensas con ambición o piensas a lo grande, ¿no? ¿Tienes algún momento en el que tú recuerdes de yo quiero cambiar el mundo o yo quiero que las personas sean o quiero aportar al mundo esto? O sea, ¿ha habido un momento eureka o una sensación de esas fuertes de yo quiero hacer algo en este mundo, pero no sé qué, pero quiero hacer esto? No la tarea, sino la grandilocuencia, algo gigante, algo que se te haya ocurrido. Yo no era para nada consciente del mundo que me rodeaba hasta cierta edad y sí que era muy curioso, siempre tenía muchísimas preguntas. El tema es que no tenía acceso a los escenarios para poder, ¿no? Como llevarlas a cabo. Es decir, nunca había pensado que yo podía crear un proyecto de la nada o que podía hacer esto. De hecho, la razón por la que yo cuando estaba en ese momento en el que todo el mundo tiene como que elegir una carrera, yo tenía claro que quería hacer o astrofísica, porque era como aquello que me va a responder las preguntas de cómo funciona el universo, que era una cosa que siempre me había como fascinado, y pasar horas y entendiendo las ecuaciones y todo el tema de los átomos y una barbaridad. Y luego, por otro lado, ingeniería, porque lo veía como, a ver, explica menos cosas, pero las cosas que explicas son como mucho más lógicas, ¿no? Cositas tipo, por ejemplo, en esta oficina supongo que habrá dos interruptores. Pues tú cuando entras a la oficina pulsas uno que se enciende la luz, ¿no? Porque estás dando paso a la luz, pero luego vas el otro lado de la oficina y lo pulsas y de repente se apaga, pero el otro ya está como abierto. Entonces, este tipo de cosas hacía que yo no pudiese dormir correctamente. Total. Y terror, había hasta... a mí me pasaba con lo incontrolable que era la electricidad. Pensaba, o sea, no me entraba en la cabeza que tuviésemos la capacidad de controlar la electricidad como algo que es algo incontrolable desde el punto de vista, bueno, en ese momento lo he pensado así, como una fuerza, ¿no? Incontrolable. Y me gusta mucho lo que dices porque da mucha consistencia a cómo piensas, ¿no? O sea, tú vas hacia la ingeniería porque eso te otorga la capacidad de transgredir, ¿no? Los materiales y transformar la realidad, que es la base de la ingeniería, que es construir. Y por otro lado, se te queda, ¿no? En subtarea, ahí dentro de tu cerebro, ese apasionamiento por las grandes preguntas. Siempre he querido. O sea, la razón por la que elegí ingeniería siempre ha sido el ¿y esto cómo funciona? ¿No? Todo el rato. Los ingenieros son muy así. ¿Y esto cómo funciona? La cuestión es que yo estaba en el esto de cómo funciona hasta que de repente cuando estaba haciendo ingeniería se planteó la idea de decir, ahí vaya, si estas cosas que no pensaba que fuera una posibilidad, que era crear proyectos, crear empresas, crear tal, se me acaba de abrir un mundo. O sea, yo recuerdo cuando tenía, o sea, a nivel de lo que, para que entiendas la concepción que tenía yo de que era una empresa, a los 18, ¿no? Que nosotros cuando teníamos 18 años, un amigo y yo,
trabajábamos de cosas muy aleatorias y entre otras cosas pues a veces hacíamos de DJs en bares de aquí de Bilbao, que casi todos han cerrado los que trabajábamos. No por nosotros, posteriormente, ¿vale? Solo estuvimos un año, no hemos sido la causa de ello. Pero yo recuerdo que cuando íbamos a los sitios, porque claro, con 18 años ibas a los sitios diciendo somos una empresa que hacemos cosas de animación, luego te acaban pagando en negro, ¿no? Pero el entrar diciendo somos una empresa... Yo pensaba en ese momento que una empresa era una cosa conceptual, que tú eres una empresa cuando dices que eres una empresa y se acabó, como somos un grupo de personas, ¿no? Ese rollo. Pero no entendía lo que era una empresa. Pero en términos generales sí es eso también, porque es un artefacto que aunque tenga cosas y atesore cosas y aprovisione dinero y tenga talento, ¿no? Contratado y demás, no deja de ser algo que viene de ese momento inicial que es el pacto de que es una empresa, de que es un proyecto, de que para ti lo es. Tiene la parte conceptual, que más o menos la cumplía en lo que dos personas de 18 años pueden entender como empresa, pero luego está toda la parte pues, jurídica, legal, ¿no? Que eso ni siquiera era consciente de que existía, ni tampoco no me lo imaginaba. Y esa burocracia a ti te explotaría el cerebro, me imagino, ¿no? En ineficiencias, en pérdidas de tiempo. O sea, qué sensación. Siempre la burocracia me parece una cosa muy curiosa porque es cuánto tiempo podemos perder haciendo cosas que no son del todo útiles, ¿no? Y es el tema de la burocracia es necesaria para dar pues su estabilidad y su orden y ¿no? Para que todo tenga su correcto funcionamiento, pero también te lleva a pensar cuánto tiempo realmente necesitas para que todo esto funcione de forma correcta y siempre pues la burocracia es una cosa que todo el mundo tiene bajo el punto de mira porque la vive y siempre se cuestiona no utilidad, sino su rentabilidad en tiempo, ¿no? Siempre se puede hacer más rápido, siempre se puede sustituir por una IA, siempre se puede como ¿esto para qué? ¿No? Sí, pero como que esos pasos también refuerzan el compromiso. De alguna forma, ese muro constante de hacer tareas que nos gustan para ir formalizando el compromiso, parece ser que también funciona como un ejercicio mental en el que te vas creyendo que tienes la empresa cada vez más sólida y más potente porque, no sé, porque tienes más años de cotizados o porque has dado X trabajo. Es decir, son cosas que no las puedes tener en la mano. Han pasado y hay registros, pero en tu mente está como todo acumulado como si fuera muy sólido, ¿no? Claro, ¿no? Como al principio cuando te piensas que una empresa va mejor por visitar más veces el notario. Muy bueno. ¿No? Como es igual. Como haces más papeleos y como visitas más el Hacienda o el banco o tal, va mejor. No necesariamente. Cuanto más tiempo pierdas de hacer cosas burocráticas. Total, y luego ese concepto de que la empresa es pues una oficina llena de 1000 personas, si no es una empresa, si son 10, ¿qué pasa? Una empresa pequeña contra una grande. O sea, esa sensación, ¿no? Como constante de aquello que construimos como que es pequeño. Y yo creo que las pymes para mí son la fortaleza de cualquier economía y en contra de esa, ¿no? Aglutinación de poder y demás. Para ti, emprender realmente, ¿qué supone? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la parte que te motiva, de verdad, que te saca esas ganas para levantarte y decir, venga, o sea, mañana voy a hacer la tarea que odio dentro de mi empresa, literal, voy a pegar carteles o voy a, no sé, a hacer packaging para entregas un domingo, que te he visto, es decir, y que me encanta. Luego ya iremos hablando, ¿no? Porque ya va llegando también el concepto de por qué también te gusta tanto la marca, crear, ¿no? Como la experiencia de aquello que creas como producto y demás. Pero, ¿qué sucede en esos momentos? ¿Qué te motiva? A ver, yo creo que con todo el sufrimiento que requiere ser emprendedor, ¿no? Que todo el mundo vive y todos los golpes que te llevas, todo el rato, constantemente, por resumir, la parte que te aporta el hecho de emprender es vivir las cosas en primera persona. Creo que es como el mayor valor de todo. Tú estás ahí a lomos del caballo tomando las decisiones por dónde ir y por dónde no ir. No es tanto me han dicho que haga esto, yo voy a hacer esto y aquí vivo modo NPC a muerte, ¿no? En este que me está mandando,
de forma que yo cuando salga de aquí pues tengo mi vida, pero mi vida no deja de estar limitada, ¿no? Limitada en función de lo que yo estoy generando para luego alimentar lo que realmente quiero vivir, ¿no? Entonces, sí es cierto que recibes una enorme cantidad de mayor sufrimiento en uno que en el otro, pero desde yo como... y luego otra cosa muy importante es el tema, evidentemente, el tema de entender cómo funcionan las cosas. O sea, no hay cosa que más me guste en este mundo que cuando te sientas con alguien le puedes hacer preguntas de verdad. Cuando te sientas con una persona que no que trabaje de director de ventas sino que trabaje de una persona que la ha construido de cero y le preguntas ¿cómo hiciste para saltar de esto a esto? Y de repente va y te lo explica. No te lo explica con números y frases corporativas, te lo explica de la realidad de una persona que lo ha vivido, ¿no? Entonces, también es maravilloso el hecho de, por ejemplo, cómo entender cómo funciona el marketing de packaging. Pues puedes liarte a estudiar una barbaridad de libros o ver documentales, o puedes sacar tú un producto y empezar a itinerar a muerte con distintos tipos de packaging y demás para verlos tal y de repente ponerlo aquí, ponerlo allá, ir aquí, y te vas dando cuenta no del valor teórico sino del valor real que estás aportando, porque es lo que hace que funcione. Claro, porque ahí tienes el POP, ¿no? El punto de vista real, en 100% tuyo, tu human experience enfocada con la cámara tuya y observando todo. Me imagino que ahí documentas, que guardas información también para el futuro under, contarle cosas para el futuro, te guardas cosas para ti mismo o documentas esos procesos para luego ayudar a otros. O sea, a mí me consta que te encanta hacerlo, dialogar, ayudar, incluso compartir como experiencias en las que ambos no sabemos algo y abrimos terreno juntos y lo exploramos. Y que tú sabes que va a traer buenas cosas, siempre. Hay como una especie de buena práctica ahí que es como ADN tuyo. ¿Qué consideras? ¿Cuál es el decálogo, ¿no? O las primeras líneas de código que para ti son fundamentales para ser emprendedor y tener este gen generoso, ¿no? De explorar con otras personas, de aprender, de que te compartan información, compartirla? Yo creo que para cuando tú emprendes, una de las cosas más importantes de todo es el tema de, voy a decir, obsesión, ¿no? Porque sí es cierto que, y esto no es frase mía, porque esto lo escuché en un slash, y no sé, creo que era de Sequoia Capital. Alguien dijo, los mejores proyectos son criaturas salidas de la obsesión de los fundadores. Y era como, tiene toda la razón. O sea, tú cuando empiezas a emprender no hace falta estar obsesionado, pero vas a vivir tanto con el problema que quieres resolver, no con la solución, con el problema, que o eres muy apasionado hasta el punto de la obsesión o no vas a llegar a ninguna parte. Porque es que tiene que ser, cuando estás haciendo este tipo de cosas, no es de 9 a 2. Es que cuando estás por la noche o cuando estás fregando los platos o cuando estás haciendo deporte, tu mente sigue ahí como dándole vueltas, porque no hay otra forma de sacar una solución para cosas. ¿Y a eso le llamas iterar? ¿Cómo le llamas a ese run constante? O sea, ¿cómo lo defines? Pues cuando se está ejecutando en segundo plano, no sé cómo le llama el ordenador, ¿no? Literal, es sí, igual. Ejecución en segundo plano. De hecho, me pasa mucho que a veces, pues sobre todo en procesos creativos, coges y sueltas un tal y dices, vale, vamos a paquetizar esta idea, ¿no? Y ahora la vamos a dejar en segundo plano, al menos 24 o 48 horas, voy a salir a hacer deporte, no sé qué, y seguro que hay cosas que van a salir de, ¿no? Me encanta porque yo hago lo mismo, pero cada uno tiene sus formas, ¿no? Pero al final todos encontramos las mismas. Yo le digo como a cerebro, pues le hablo, o sea, le digo, oye, pues claro, quiero resolver esto. Y lo dejo ahí, como si fuera un GPT. Pero desde siempre lo he hecho, ¿eh? Y el de días hay veces que tarda hasta meses. Claro. Hasta que se ve que como que se va conectando a cosas según yo me muevo y hasta que un día me lo da. No lo he contado nunca a nadie, sabemos que a muy poca gente, porque es un poco raro, ¿no? Pero en este entorno sí, que estamos creando y que yo considero que es el sitio exploratorio donde quiero estar, que es enfrentar esto, ¿no? O sea, la mente founder está posada sobre un aparato que nos inventamos, al igual que ese aparato
psicológico que es la empresa, que luego se convierte, ¿no? Vía instituciones en algo legal, en algo que hay que definir, en algo que hay que comprometerse y demás, pero en tu mente no consideras que ese artefacto ya está creado y que tú lo pones a prueba, como acabas de decir, y que te va dando información. Sí, y creo que está muy relacionado con, no soy experto en esto, pero el tema de las ondas cerebrales, que es que cuando tú estás en una mesa haciendo cosas tal, tu mente funciona de una forma concreta, con unas ondas concretas, unas vibraciones, no sé cuál es la palabra correcta, pero cuando de repente estás cocinando o estás en la ducha o sales a hacer deporte, tu mente emite otra serie de ondas que desde mi punto de vista, si tuviéramos que explicarlo de una forma más visual, es como si tú estás como ordenando todo, ¿no? en un tal, y de repente cuando empiezas a correr es como que agitas un poquito la mesa, ¿no? Y empiezan como a caer las cosas y empiezan a tocar. Y se empiezan a tocar y caen en una posición y dices, coño, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero me gusta cómo lo estás graficando a nivel postura como algo que lo ves desde fuera. Claro, porque... Que ves las fichas y ves. O sea, porque en realidad cuando llegamos a la idea, concepto, bueno, lo que sea, llega como pseudo píxeles que se van como medio formando. No es una idea fija, tampoco es una imagen fija, pero como que se aposentan, como acabas de definirlo, y desde fuera. Y yo tiendo a dibujar donde esté, lo dibujo, por ejemplo, yo sé, en un cristal empañado donde esté, pues lo hago. En una hoja, pues en una nota, y cuando no logro, me empiezo a obsesionar a repetirlo, para no perderlo. Claro. O sea, es como una obligación que tengo de volcarlo. Sí. O sea, y lo peor de todo es cuando estás haciendo deporte, imagínate, corriendo, y de repente dices, te tienes como que parar, y dices, unos audios, yo a veces hago llamadas que digo, es que tengo que contarte, son las 3 de la mañana, te tengo que contar esto. Por favor, escúchame. ¿Qué haces corriendo? Eso no es importante. Me encanta. Pero o sea, tu mente no deja de ser un batiburrio de conceptos, son como muchísimos puntitos, ¿no? Que claro, tú estás en tu día a día y tienes como unas cosas de función de lo que hayas hecho en este momento y los días previos y en el área de trabajo que estés haciendo, ciertos puntos los que estás tocando, como si fuera una caja de herramientas, estás usando unas herramientas, ¿no? Pero cuando meditas o cambias de tarea o haces deporte, yo es que muchas cosas me pasan haciendo deporte, hay otra gente que le pasa en la ducha o cagando, o lo que cada uno tal, pero de repente es que esos conceptitos los estás de repente como, ¿no? Los empiezas a mover y de repente cuando se tocan varios hay algo en tu mente que encaja y empiezas ya como ya cuando tienes 4 seguidos ya empiezas a meter y dices, vale, el quinto viene por aquí y luego por aquí y luego este seguro que... Y también me pasa mucho cuando me toca diseñar packagings o marcas, que es déjame un rato, también por el hecho de, no tanto como la parte gráfica o la parte legal o tal, sino más el propio propósito de las cosas. Es mucho más fácil en esa vibración de onda que no en la que estás haciendo cosas más mecánicas como rellenar burocracia, ¿no? Ha pasado algo, futuro fondero, quien estés ahí, que ha sido bonito porque nos hemos como... Es como una emoción que no le identifico, que se nos empañan los ojos de cuando estás contento, de que te ríes y te brota como la lagrimilla esta, ¿no? De ese match de... hay otra persona en el mundo que también le pasa esto, ¿no? De esta sensación de poder volcar pues eso que todo el rato tienes en la mente y poder contárselo a otra persona, hacerlo parte. O sea, es tan bonito ese momento. Y a partir de ahí, claro, ya tienes la idea o el concepto, lo has exportado, ahí flota, en forma de texto, en forma de dibujo, lo que sea. Lo has conceptualizado. Y hay otra persona que lo sabe, porque siempre buscas un testigo, ¿no? O sea, una especie de testigo de lo que acabas de decir, a ver si no es una tontería o si es una genialidad o tal. Y luego vuelves a tu mente y dices, ¡ah! Y de vuelta, y sigues. ¿Cuántas veces suele pasar esto? O sea, luego ya tienes otras personas a la que llamas a las 3 de la mañana, me imagino que es una entre muchas, pero luego a las 3 de la tarde llamarás a otra. Es decir, empiezas a pivotar esa idea, ese concepto con más personas, de forma natural. ¿Lo haces? ¿Lo cuentas? ¿O te lo guardas y sigues refinando? Por mi naturaleza de ser y por el bien de la salud del sueño de mis amigos, no es una cosa habitual. Me ha pasado pocas veces el tener que llamar a la gente de madrugada. Sí es cuando directamente les afecta y como esto, ¿no? Como, hostia, he pensado que tenemos que...
pero sí que suelo como guardar las cosas, ¿no? Y cuando tienen cierta forma, yo es que me gusta presentar el paquete entero, ¿no? Como, porque claro, también me da mucha rabia cuando tú tienes la idea de algo en la cabeza, que tienes claramente cuál es la consecuencia de la transición y todo lo que tiene como que suceder y se lo explicas a alguien, pero como las palabras son mucho más débiles que los pensamientos, no lo coge. Y no es culpa de que la persona no tal, sino es el hecho de que no tiene suficiente no es suficientemente sí, robusto. Claro, claro, claro. Entonces es como, me espero a que la idea esté tal con su propio paquetito tal, para que la abras, la veas y que tenga como todo el sentido antes de coger y presentarte algo que me digas, ay, es que no lo veo, tienes que ir por... Es como, no entiendes el total de la historia. Claro, porque en realidad, bueno, tiene sentido, tú lo acabas de decir, ¿no? Si unas palabras comprimen mucho, entonces Sí. no puedes... toda esa transición hasta llegar a esa frase quizás se encierra, tú estás viendo ya que en el año 3 puede crecer de tal forma, o sea, tú estás viendo como toda la ramificación, pero no tienes tiempo para explicarlo, porque no te da el ancho de banda Claro. con el que hablas, entonces te entiendo 100%. Entonces, en ese momento... O mucho peor, que es que tú hayas tenido un proceso creativo mientras hacías otra cosa en otro momento y tú tienes unas palabras muy concretas para expresarlo, pero tú haces referencia a eso que tú lo entendías muy bien, pero en ese momento es muy complicado expresarlo, entonces lo que estás expresando de forma tal difiere, ¿no? En plan, no consigues... Pero claro, dices, y para ti "Lo eso es tengo". injusto, ¿no? Para la idea es injusto hacer eso. Es injusto con el idioma. Pero bueno, te he cortado, perdóname. No, pero porque quería ir La a emoción. eso. O sea, quería ir justamente al siguiente paso o sea, porque claro, del pensamiento complejo al lenguaje acotado, del lenguaje acotado a volver complejo el lenguaje, es decir, con los formatos que puedas, texto, diagramas y demás, vas como abriendo para ir depositando, etiquetando cada slide, vamos a decir, de esa presentación, de ese deck. Y ya, generas ese deck, lo pones como a prueba con tu mente, o tú mismo, lo refinas, lo ensayas y empiezas a hacer tu speech, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa? Sí, a ver, no necesariamente es... O sea, a veces me pasa mucho que cuando amigos me cuentan que tienen una idea o tienen un proyecto o que quieren abrir un restaurante, ¿no? Como, necesito ayuda con no sé qué. Pues igual estoy corriendo tal y empiezo como... Tengo un blog de notas. O sea, bueno, Notion, para la gente que me está escuchando que sabe lo que es. Está aquí entre emprendedores. Sí, sí. Y tengo como distintas secciones por cada proyecto, por cada cosa que esté pensando en y voy anotando cosas, porque también me pasa a veces que hablo con emprendedores que me piden ayuda o amigos, de lo que sea, y yo encantado de la vida. Pero a veces... tengo esa reunión con ellos, propongo una serie como de cosas y demás y digo, ideones, ¿no? Igual ellos no, porque ellos siempre están en el pie de batalla y saben mejor que nadie qué tiene que hacer. Pero bueno, ahí están esas ideas, siempre las suelo apuntar. Porque igual a la de 4 o 5 meses vienen otra vez con la misma movida y es mismas ideas y es como, hostia, esto sí, ¿no? Y puede ser que en ese momento como le sirvan. Pero... cuando esto estamos hablando cuando son como cosas muy puntuales, porque no solo pienso en mis proyectos, sino en cualquier cosa que me pase por la mente. Es que es un ejercicio constante. Sí, es un ejercicio bastante loco. Pero cuando si es una cosa más compleja, que es como lo que estás comentando, ¿no? Un proyecto que lo paquetizas, empiezas como a pitchear y tal, siempre, ¿no? Lo expones al mundo. Mientras lo estás exponiendo al mundo, estás tú también viviendo la vida en paralelo y poco a poco, como dices, claro, como vas conectando cosas, vas haciendo cambios, vas y vuelves, ¿no? De las primeras veces que tenías ideas y pivotabas conceptos, esos momentos como un poco de eureka y tal, al principio igual sería más frustrante porque tú no lograbas complejizarlo tanto como ahora, ¿no? Habrás ido refinando tu sistema de hacerlo cada vez más robusto a la hora de presentarlo, a la hora de estudiar... ¿no? Decir, bueno, se me ocurre este nombre, ya, pero has confirmado todos los checklists de esto no existe en ningún lado, esto no sé qué, esto no sé cuál. Es decir, tú tienes como tus go y no go para ir como podando y reventar la idea constantemente tú solo. Claro, una de las cosas maravillosas de cuando vas aprendiendo, que yo no considero que sea un experto en nada, pero
Desde luego, la mayor ventaja es que tu mente ya te va diciendo por dónde no tienes que ir. Entonces, el ahorro que estás haciendo no es que tengas mayor capacidad de análisis, es que tú ya sabes por dónde no tienes que... Ya sabes que por vivencias, ya sabes que de 10 caminos que tenías, 8 no. Entonces ya solo tienes que explorar 2. No es que tardes menos porque eres mucho más rápido, es que simplemente estás explorando las puertas con la misma velocidad, pero tienes muchas más acotadas. Y eso a mí me pasa mucho, que es maravilloso. Es una forma de visualizarlo muy buena porque si documentas esas puertas, las puedes, no, yo que sé, en forma de carpetas, las vas guardando como en los no-go. Por ejemplo, me invento, ¿no? Es decir, que cada persona pues elija cómo encontrar cómo cerrar puertas, pero tenerlas documentadas de alguna forma para recordar. Claro. O al menos para que estén en la cabeza. O sea, eso, ¿tú crees que...? Bueno, sí, le contesto porque sí, seguro. Tú cuando lanzas eso de, a ver, vamos a resolver esto, pero vamos a dejar que piense. Tu cerebro ya te da, ¿no? Ya te está diciendo no. Y te dice, quizás por aquí. Y tú ya te fías, ¿no? Te fías de eso. Sí, un poco la intuición. Y también es que hay mucho de resolución de problemas en todo esto, ¿no? Que es... todo el rato cuando tú te estás enfrentando a la realidad, hay una barbaridad de cosas que de repente pues toca y son cosas que no están en un libro. Y mira, un ejemplo muy con todo esto es cuando yo, por ejemplo, tengo un iPhone, no es por fardar, es por el tema de que tú para sacar la SIM, no sé si pasa en todos, tienes como que tener un palito muy pequeñito. Y cuando tienes que sacar la SIM nunca tienes el palito. Total. El juego está en encontrar con las cosas de tu alrededor donde hay algo que encaje ahí, sin que sea el palito, porque siempre lo hay. O sea, no hay veces en la vida que no haya tenido el palito y han sido más de 20, que no haya encontrado algo a mi alrededor que no era para nada fácil encontrarlo en la primera pensada, que no me haya funcionado para sacar la SIM. Eso luego también de niño. Siempre. Y es verdad, 100%. Me ha pasado siempre porque me ponía como... O sea, era como un reto natural de... O sea, se rompe algo y ya era buscar en el entorno y luego lo plegaba y funcionaba porque buscaba la función en entorno directo, no en entorno indirecto. Es decir, me obligaba el cerebro a que busque en el entorno. Claro, porque de primeras tú dices, no hay palito, no puedo abrirlo. No, mi amor, no. A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces empiezas a buscar en las soluciones más lógicas que dices, venga, un pendiente, tengo algún alfiler, tengo algún no sé qué, tengo algún tal. No, generalmente es no. Bueno, yo no suelo llevar pendientes. Y dices, un lápiz, ¿sabes? Como le saco bien de punto un lápiz y un boli no cabe. Y luego ya empiezas como la tercera fase, que es, vamos a pensar qué cosas pueden tener un poco... Y de repente, ¿y si le saco un clavo a la mesa? ¿Sabes? Como... Claro, eso también, cómo afectas a algo en función de otra que tiene más prioridad. Claro, cosas que dices, la solución siempre la tienes muy cerca, lo que pasa es que tienes que mirar la realidad con otros ojos. Literal, hasta una astilla puede funcionar. Y no tiene por qué ser algo, ¿no? No tiene por qué ser eso es lo que estoy comentando, no tiene por qué ser un palito de metal, puede ser una astilla de una mesa. Perfectamente, como dices, ¿qué tiene que pasar? Pues que llegue a esto y que tenga la suficiente rigidez como para pulsar. Esos son los criterios. A partir de aquí... Y la paciencia ¿no? Para mantener esa rigidez poco a poco para hacerlo. Es decir, que ese refinamiento en el funnel de preguntas que vas haciendo hasta llegar a la concreta que te soluciona o te permite solucionarlo en el entorno directo, es un funnel de preguntas que lo activas todo el rato. Claro. Sí, pero, o sea, hay que decir, es un ejercicio maravilloso. O sea, no... Siempre, de hecho, me pasa que quiero disfrutar del ejercicio, no sé cómo explicarlo. Es que literal, lo mismo. De repente me traes y dices, no quiero el palito. Quiero pensar dónde está la solución, porque pues en ese momento es un juego, pero a veces en la vida no es un juego, ¿no? Y estar entrenado también es muy bien. Bueno, es un Serious Games, ¿no? Un poco... Sí. Somos todos un poco main characters y NPCs y cada uno pues decide cómo complejiza su misión, básicamente. Claro. Entonces también me da mucha rabia cuando... Porque también me gusta como darle vueltas a las cosas y cuando me encuentro situaciones donde la gente no quiere... Primera pensada ya, no hay solución. Mira, no hay solución, seguro que la hay. Es como la frase de no tengo tiempo. Claro, no priorizas y ya está, ¿no? O sea, claramente esto da muchas pistas, te da muchas pistas para crear funnels. Esos funnels de preguntas fueron apareciendo según aprendes, los has acumulado porque te dan, por ejemplo,
mucha gente dice, bueno, yo me hago 4 preguntas de por qué, en momentos clave, o me hago una pregunta. Yo, por ejemplo, ahora, últimamente llevo un año haciéndome preguntas que me llegan en el día sin aviso, porque me las fui programando como si fueran calendars. ¿Puedo preguntar qué preguntas? Sí, me hago preguntas como aquello que estoy haciendo, por ejemplo, ahora me va a hacer una pregunta, seguramente me acaba de vibrar en el culo, que me he puesto el móvil y si lo enseño, seguramente dice, aquello que estás haciendo ahora tiene que ver con el plan tal, y si es sí, sí, si es no, me tengo que levantar e irme. O sea, me he puesto como la regla de juego de, como sea un no, no puedes seguir, es decir, es no, o sea, si es un no, te tienes que ir. Y claro, me obliga a estar tan en foco, no el foco de concentrarme, sino en foco en más de relacional, ¿no? En más de comportamiento. Me mantiene como en una caja todo el rato. Yo lo he diseñado en un momento que me tomé un buen tiempo para hacerlo, para diseñarme mi programación de meses, y me va llegando. Y no sé, y claro, es un juego, lo acabas de definir tú. Claro, Son hacks cada uno. También como con la procrastinación, ¿no? Con el lag, ¿no? Yo le llamo lag a porque no me gusta la palabra procrastinar porque la han devaluado. Pero sí que es cierto que las personas buscan de punto A a punto B, pues genera un lag, ¿no? Como una distancia. Y parece ser una bola que le quieren hoy no, pum, le pegan más fuerte y la bola se va más lejos. Ah, vale, ya no la tengo tan cerca. Y yo no puedo con eso, no lo soporto, no, es más fuerte que yo. Es que no lo soporto, de hecho, face it, mira, o sea, es todo roto enfrentar. O sea, ¿cuál es tu forma de hacerlo? ¿De enfrentar problemas? Sí, de no tener ese lag activo. O de desactivarlo o de reducirlo, que hay veces que es inevitable. Muy buena pregunta. O sea, una de las cosas que hago todos los días para vencer todo esto es sentarme y hacer una lista de las cosas que voy a hacer ese día. Y lo has dicho todos los días. Todos los días. Te sientas, cuando llegas a la oficina donde tengas que hacer. A mí me pasa que soy una persona muy distraída también. O sea, va muy relacionado con la idea de preguntarte cosas, ¿no? Te abstraes, saltas a un tema, lo dejas abierto, saltas a otro, entonces no terminas nada. Entonces, claro, tu mente en ese momento está como divagando, no sabe dónde posarse, a dónde tener, tal, pero tú sabes que tienes un trozo de hoja que está como justo delante de ti, que cada vez que sientas que tal, tienes como que ir ahí, y eso te va a decir qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, al principio del día, haces una lista de, pues idealmente entre 3 y 10 cosas, idealmente es más de 5 no, porque tampoco, a ver, depende de la complejidad de las tareas, pero tú ya sabes las cosas que tienes que hacer ese día. Pero asignas el atributo de esta hoja es el tienes que. Es decir, Sí. hay un compromiso real ahí. Sí, esa es la idea. O sea, lo que pongas en esa hoja... Es que se cumpla. O sea, se puede, luego pues, depende de lo que pase en el día, pero se puede cumplir, ¿no? Entonces tú tienes esa hojita y dices, hoy voy a hacer todas estas cosas. Y a mí me sirve mucho para cuando de repente me abstraigo, vuelta a enfocar. Bueno, no deja de ser lo mismo que hago yo. O sea, al final todos buscamos esa vuelta a enfocar. En realidad estamos todo el rato desenfocados. Claro. Y el esfuerzo mi obsesión es esa, es estar en foco, nada más. O sea, el resto es como el atributo devenido de la repetición. No, si estoy en foco, vale, me hago preguntas de foco, enfocado hacia algo. Entonces ya pues es como que todo se va resolviendo solo, de alguna forma. Pero en cambio, para mí es claro, me levanto y todo está desenfocado y tengo que darle foco poco a poco y hacer un montón de cosas para que se enfoque todo. Y claro, es dominar algo muy difícil. Tú lo logras con la lista y con qué más. O sea, ¿tienes rituales? ¿Tienes algún tipo de...? No quiero entrar en estas rutinas de, no, yo me levanto a las... No, nada. Porque quiero la realidad, la tuya. Tu realidad, tu visión, tu pop en esta Hughes. Para mí lo más importante es la dirección. Porque la gente como ir rápido, pero ¿hacia dónde, no? Hay una frase maravillosa de esto que es Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia está perdida en el bosque y de repente se encuentra está como yendo por un camino y se encuentra con el gato, que no me acuerdo cómo se llama, Cheshire Cat creo, y Alicia le dice, estoy perdida, ¿puedes decir por qué camino tomar? ¿Por qué camino ir? Y el gato le dice, eso depende en gran medida de dónde quieras llegar. Y dice Alicia, no sé a dónde quiero llegar. Entonces dice el gato, entonces da igual qué camino tomes. Y es como toda la razón del mundo. Entonces,
si no sabes a dónde quieres llegar, da igual qué camino tomes. De forma que para mí una cosa muy, muy, muy importante es todo el rato estar reenfocando hacia dónde, ¿no? Porque tú estableces un plan a X tiempo y de repente pues la vida va cambiando. No vamos a entrar en rutinas concretas, ¿no? Pero sí el constantemente sentarte y decir, vale, yo estoy aquí, quiero llegar allí, a largo es este plan y a corto es este, ¿no? Y a corto tiene cada 2 semanas, cada mes, ¿no? Y establecer estas rutinas para que junto con la del día, ¿no? Porque el día es para no desenfocarte ese día, pero la de establecer el plan a largo es el tema de la orientación de hacia dónde vas con esas tareas del día. Como la trayectoria, ¿no? Una especie Claro. Y en ese... Claro, a mí me ha pasado que yo te decía al inicio, ¿no? De niño tienes como un sueño o te prometes algo, siempre hay algo o un evento o trágico incluso que marca como el antes y el después de esa persona que se le fija algo y entra como en una especie de vía hacia ese lugar. Que no tiene que ver con el foco. Luego ya viene el foco, la dirección, la motivación, la velocidad y tal. Y a mí, en este caso, o sea, el no tener la dirección, para mí nunca ha sido como un problema. O sea, es decir, de hecho sigue siendo así. Aunque voy teniendo como ciertas visiones hacia dónde puedo ir, no lo defino tanto como antes. Según voy avanzando en la edad, digo, es más bonito dar dirección, ir viendo qué pasa, corregir, dar dirección, ver qué pasa, y puede que estemos en el cuadrante de algo que se asemeje a eso que yo visualizaba, pero de repente, claro, tú, no sé, cuando eres niño, quiero presentar en la televisión, igual lo puedes cumplir ya puedes presentar hola, estoy presentando, ya he cumplido un sueño. Es decir, igual puedes cumplir 20 sueños más porque el contexto ha cambiado tanto que ya te vas a quedar sin sueños porque ya los has cumplido. De la lista de los 80 o de los 90 era totalmente diferente porque había menos contexto. Entonces, claro, te vas quedando sin cosas y dices, venga, ¿cómo reenfoco? O sea, es decir, realmente el core de lo que quieres, finalmente, ¿qué es? El final, ¿qué es? Cambiarle la vida a las personas, mejorarla o ayudarles en algo o ¿qué es cuál es la obsesión? Creo que el motor es la curiosidad. El final creo que todavía no lo tengo definido. O sea, sé que me mueve mucho la curiosidad y la curiosidad hace que cree proyectos, que lance cosas, porque, quiero decir, tú entiendes las cosas cuando funcionan y sabes explicarlas. Entonces, evidentemente, tienes que hacer que funcione, no simplemente meterte, ver y salir. Pero el fin último no te podría decir si es salvar a la humanidad, ¿no? O cuando era un niño, por ejemplo, siempre como quería ser astronauta. Pero claro, sí es algo que dices, pues sí me gustaría, pero también menuda movida ponerte en el espacio. Pero espera, si cambia el contexto y ser astronauta tiene cero fricción y te dicen, puedes ser astronauta y hay una guerra intergaláctica en la que necesitamos de tu habilidad, así que olvídate de las empresas, de las startups, aquí se irán, te apoyamos, te dejamos fondos incluso para que sigan ahí perfectamente, pero tú tienes que ir a hacer eso. O sea, cuando cambie el contexto en el 2040. Uh-huh. O sea, sí, es como que ahora siento que me encantaría hacerlo, pero no la mayor realización de mi vida. Claro, entonces, ¿no? ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es la sensación que más te llena? La hay, esa es la pregunta. O sea, quiero decir, no sé si tengo un fin último como tal. Creo que para mí el fin último como tal sería aprender a... O sea, lo que tengo, disfrutarlo. O sea, sé que suena como muy ambiguo, ¿no? Pero uno de los miedos que tenía hace algo de tiempo es el decir, bueno, tengo mucha ambición, porque me gusta como y voy y me planteo ¿no? Pero... Y si luego en un futuro no llego a donde quiero, porque claro, cuando vas llegando a sitios te vas planteando más cosas. O sea, no deja de ser hacia... En plan, en algún momento llegaré a conformarme con... Esté donde esté, ¿eh? Estaré en la absoluta miseria o estaré en un yate. Estaré contento con lo que tengo. Era como una preocupación real. Y creo que para mí el fin último es, independientemente de la realidad en la que esté viviendo, estar como muy contento de estar en la realidad. Participar del cambio, ¿no? Existir es para mí podríamos decir,
como ser consciente de la existencia, mi fin último. En ese momento y con el contexto que nos acompaña hoy, ¿no? Que este hoy puede ser para ti años después y estar revisitando esto. En esta cápsula en la que podemos decir, hay un contexto de cambio muy fuerte, hay un contexto, ¿no? En el que ya la fricción empieza a bajar, las barreras, es como si fueran, yo veo como miles de barreras que empiezan a bajar, como amarillas, no sé por qué lo veo así, miles, que van bajando. Y de repente empiezo a ver detrás de todas las barreras y digo, oh, pues yo puedo correr hacia ahí ahora. Ya no hay tantos obstáculos. O sea, ¿qué ha pasado? Si en 10 años y hace 15, digo, ¿cómo puede ser que ahora? Entonces, en este contexto, o sea, tú te dejas llevar por las inercias de hoy o intentas como abstraerte y ser como punto de observación. Yo te he observado algunas veces y veo que a ti te gusta ser punto de observación, ¿no? Como que te quedas en grupo, analizas, miras qué pasa. O sea, estudias un poco el contexto en el que estás como para abstraerte y no dejarte como presionar por el día a día. Yo creo que tengo dos estados. La primera fase, la inicial, es esa. Me gusta mucho observar. Cuando entro en experiencias nuevas o cosas que no entiendo o no controlo, me gusta mucho observar y empaparme, pero observar de forma muy activa, en plan, todos los gestos, las personas, no el simplemente lo que están diciendo, sino cómo se comporta, qué hace, qué lo rodea, dónde estamos, la forma de todo. Entender tanto el contexto como la situación. Y la segunda parte es el actuar, ¿no? Es decir, vale, una vez que ya he entendido dónde estoy, dónde me sitúo, quiero hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que ya me empiezo a sentir cómodo, ¿no? Y cuando me empiezo a sentir cómodo, ya tengo la oportunidad de actuar. Porque si ya aprendí lo que tengo que aprender y no me aporta, no haría nada allí, ¿no? A no ser que tengo algo que hacer. Y que en esa segunda fase sí que pues me siento mucho más cómodo, ya como puedo aportar, que entiendo que es algo también parte del fin último, ¿no? Aportar eso que has absorbido en un momento y que en función de lo que tú tengas como tu caja mental, ¿no? Que una vez procesado por ahí, pues igual aportas cosas de forma útil. Porque tú lo haces por respeto además, ¿no? Porque llegas a un sitio y es como un respeto al entorno. Es decir, lo voy a estudiar porque quiero ser parte de él, o quizás sea parte de él, pero no voy a interceder en nada porque ahora mismo soy un aprendiz y entras en modo, ¿no? En rol aprendiz. Y cuando empiezas ya a pasar al rol activo, en el que empiezas a interactuar, ¿qué decisiones hacen que... ¿de qué manera interactúas? O sea, ¿qué rol asumes cuando empiezas a interactuar? ¿Asumes un rol en el que quieres, ¿no? como mover la información o generar experiencias para ver qué pasa? ¿O simplemente empiezas a dar información y a moverla para ver qué te dan? ¿O cómo interactúas? Lo primero de todo, lo que has comentado, yo creo que, o sea, es parte de respeto, por supuesto, pero también es... La gente que me conoce no se lo cree, pero yo tengo vergüenza. O sea, cuando no entiendo el contexto y no puedo actuar sin... ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese estilo. Y luego mi forma de actuar no va a depender mucho del contexto. Una de las cosas que he entendido es que no es que yo tenga... Bueno, yo o cualquier persona tenga una personalidad o una dirección concreta, no es que yo aporto o no es que yo sea extrovertido, ¿no? Como cualidad, es que las personas van o yo en este caso, pues van a un estándar. Me gustan los estándares, un estándar de extroverticidad, digamos, ¿no? Entonces, si la gente con la que estás es introvertida, te vas a comportar de forma muy extrovertida, pero si la gente con la que estás es extrovertida, tú vas a ser introvertido. Entonces es como que intentas tirar hacia el estándar que tú quieres o que te sientes cómodo con. Y pasa lo mismo con muchas otras cualidades. Que no es que te guste el ruido o la calma, es que te gusta un estándar concreto. No es que eres ruidoso, es que si de repente la gente es mucho más ruidosa, tú vas a ser más calmado. Entonces vas siempre a un estándar. Lo mismo pasa en las discusiones. Me gusta mucho cuando estamos en una discusión, porque la gente es como, vamos a hacer no sé qué. Y
vale, pues no solo vamos a hacer no sé qué, sino vamos a ir hasta... no es una intención real, sino es para ver hacia dónde quieres, cuál es el estándar que quieres aplicar a esto, ¿no? Realmente lo que me estás diciendo de somos muy... o nos está pasando esto por ser no sé qué, pues vale, pues dejamos de hacerlo. No, pero... Vale, ok. Entonces, no es que estás diciendo eso por tal, simplemente quieres expresar que es un poquito más de lo que estamos ahora, pero no tampoco como que quieres llegar a... Sí, no sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando perfectamente porque, en definitiva, hay muchos roles en una dinámica. Las dinámicas de información que aparecen en un grupo, pues generan que tú pongas como un punto en común, una especie de sistema en común en el que, oye, vamos a dotar esto de una nave y a decir, ¿hacia dónde va esta nave? Y si decidimos los 5, pues argumentame por qué vamos hacia ahí. Y en esa argumentación el otro va a poder añadir y demás, pero tú vas a buscar generar eso, el estándar, ¿no? el medio de comunicación. O sea, de alguna forma comunicar para ti es una de las bases fundamentales, ¿no? Sí, o sea, si tú tienes un estándar o una persona tiene un estándar, tu mente va a reaccionar de forma a complementar el estado de los otros para llegar a ese estándar que tú entiendes que es lo adecuado. Pues si eso es las 7 de la mañana y estamos aquí gritando, pues yo igual hablaré voz un poquito más baja, ¿no? Ese tipo de cosas van a pasar mucho. Y, la perspectiva Founder, que me gustaría enfocarlo ahí, es qué sucede en las dinámicas que, por ejemplo, con founders o con personas con las que trabajas. Es decir, el ir delimitando ese estándar también hace que las personas tengan que montarse en un estándar en el que pueda que no estén de acuerdo, o que pueda que no quieran ir a esa velocidad, o que pueda que no quieran comprometerse a ese nivel. Por lo tanto, ahí aparecen, ¿no?, esas sintonías, esas parametrías de todos los roles son tan diferentes y únicos que el estándar se crea, como el artefacto de la empresa, se crea justamente para normalizar un poco. Claro. ¿Cómo haces en ese momento en el que la empresa no va a la velocidad que quieres y los roles, sin poner nombres, aquí anonimizado absolutamente todo? Simplemente quiero entender la estructura de cómo lo ves tú. Claro. ¿Sí? Tienes X roles y empieza a haber un conflicto en el que hay disonancias. Esto es como un podcast aparte, entero, podría ser, ¿no? Pero 100%. La cuestión con el tema de las personas son muy distintas entre sí, ¿no? Porque cada uno es de su padre y su madre y tiene ciertas aspiraciones y miedos en la vida, ¿no? Y le gusta hacer unas cosas y todo el mundo tiene como una combinación distinta de cosas. Entonces, cada uno aporta lo que aporta o lo que quiere aportar. La cuestión de todo esto es, tú cuando estás haciendo un proyecto estás embarcado en un barco con gente y no podéis remar hacia lados distintos. Eso es como primero de hacer un proyecto, ¿no? Que es, vamos a sentar unas bases, que es lo que suelo hacer cuando... Aunque yo no tengo por qué liderar nada, ¿no? Pero sí me gusta tener unas bases muy concretas. ¿Pero lo haces siempre o has ido aprendiendo? Porque yo, por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? Yo lo tengo muy claro y al principio lo tengo todo claro, venga. Y con mi personalidad es muy de hacer, muy de, ¿no?, de lanzarme a hacer. Y luego he ido viendo y he dicho, no. Tendría que haber primero tomado mucho más tiempo en definir las reglas, el estándar, por ejemplo, el sistema, para poder realmente sentir que todos estamos como a una. Entonces, claro, esas reflexiones son de, uy, fuck, el problema lo tengo yo, no está en los demás. Entonces, claro, eso lo has ido refinando, me imagino. No ha sido así del principio. Claro, llega un punto donde esto se aplica también a reuniones. Tú empiezas una reunión con tal y si quieres que la reunión vaya rápido, simplemente, o sea efectiva, al principio de la reunión dices, vale, nos estamos reuniendo para... y insertas el tema del objetivo de la reunión. Nos estamos reuniendo aquí para sacar una solución para no sé qué, ¿no? Lo mismo con cuando estás en un equipo y vas a empezar en un proyecto. Queremos llegar a tal, pero no es una frase vacía, ¿no?, que pasa mucho. Queremos ser los mejores y luego la gente puede pasar que no lo crea de forma real y ahí tienes un problema mucho más serio de que una persona no lo externalice, que es cuando te dice como que sí y realmente no. Pero eso es lo que a mí me sigue molestando muchísimo. Ejercicios de sinceridad. Sí, enfrentar, ¿no?, el face it que tengo tatuado yo por todos los lados. Realmente es, oye, cuanto antes enfrentes la situación incómoda, decir aquello en lo que no estás de acuerdo, antes se resuelve
no pierdes tiempo tú teniendo una astilla mental que te está ¿no? atormentando. Aparte, tiende a hacer más ruido, cada vez hay un coeficiente de crecimiento ahí seguro, en el que es ruido. Luego genera ruido internamente también, porque genera disonancias ¿no? en las demás personas, como contagiando. Y al final es todo porque, yo qué sé, pues no te ha saludado, o porque no te ha dicho, o por un sentimiento, o por un pensamiento, o por una inseguridad, que al final siempre es autoestima, ¿no? Es una cuestión de, oye, igual no me llega el mensaje de que yo estoy haciéndolo bien, asumo que el otro... Falta de comunicación. Y lo primero que pasa es autoestima para abajo. Pero a mí mismo, a todos nos pasa. Quiero decir, si no tenemos ese refuerzo positivo, tendemos a... Si no está delimitado, pues tendemos a bajarte. Si no está bien estructurado y alineados todos, tendemos a desconfiar. ¿Cómo llevas eso? Porque es un reto potentísimo, ¿eh? El no frustrarte y el poder ir a por más. Pues si quieres algo para que luego se vaya autodestruyendo, ¿qué sentido tiene, no? Claro, me pasa mucho eso. Por mi naturaleza y el rol que suelo ocupar dentro de los equipos, y bueno, en mi equipo en concreto, suelo tener que saltar de área en área mucho. Igual estoy haciendo cosas de gestión y luego estoy haciendo cosas de comunicación y luego estoy tal, y cada uno es una persona distinta, y nos pasa también, por ejemplo, en Navidades, ¿no? Que de repente son muchas casetas y son muchos equipos y son gente y cada uno es, ¿no? de su padre y su madre. Entonces, lo que siempre hago cuando hago este tipo de cosas es porque claro, la cuestión es, voy a llegar, voy a ver la situación, voy a ayudar, ¿no? Porque siempre suele pasar esto mucho cuando hay un problema o hay una oportunidad de mejora, ¿no? Voy a establecer un sistema, me aseguro de que ese sistema funcione y que se implementa, pero la parte más importante de todo esto es que una vez que tú te has ido, porque no vas a volver cada semana ni vas a hacer checks todos los días, puedes, pero no puedes hacer eso con todos, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras que el proceso siga vivo sin ti, ¿no? Entonces, mi rol ha sido últimamente hacer mucho tema de procesos, que para mí es la clave de personas y procesos, son el tema de la clave de escalar, ¿no? Y poder hacer muchas cosas con poca gente. Pues el feedback que he recibido a veces del tema de cuando por los mercados de Navidad, por ejemplo, las casetas, es que pues sí que a la hora de comunicar soy como un poco bruto, pero lo agradecen. Es decir, digo las cosas de una forma muy firme, necesito que esto suceda, pero o sea, luego yo la forma de interactuar con ellos es siempre como muy cercana. Entonces es como, vale, ok, es muy bruto, ese es el objetivo, pero no le caigo mal, ¿no? Ese estilo. Pero ¿Y si caes mal, qué pasa? O sea, también, ¿qué pasaría? Yo creo que depende de la persona. A mí me gusta siempre interactuar y soy una persona bastante social y sí me gusta que la gente se sienta a gusto y tal, y creo que una parte esencial es que como que te vean también como parte como un amigo, pero a su vez eso no puede impedir que cuando las cosas se tienen que hacer se hagan, y si las cosas no se hacen, pues evidentemente hay que hablar de ello, y se tiene que, no tampoco como decir y enfadarte mega muerte, pero sí que, oye, esto no se ha hecho, y todo siempre parte de que la gente entienda cuál es el proceso. Como por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Había que vender X producto en una caseta y había para eso que entregar unas cajas que a alguien se le ha olvidado enviar. No sé si alguna vez ha pasado, supongo que sí, pero no estoy pensando en ningún caso concreto. Igual esa persona justo pues era una persona pues que acaba de empezar en la empresa o lo que sea. Claro, no puedes... Sí, el error está ahí y no se ha podido vender y pues en consecuencia pues la compañía ha perdido algo en un momento concreto, pero no puedes tampoco ir a donde la persona y descargar toda tu furia hacia eso. Eso no está bien, porque tú tienes una impulsividad que es como que quieres como, bueno, pues ve a un sitio y grita o pégale puñetazos a un saco de boxeo. Tu objetivo es que la persona que ha cometido ese fallo no vuelva a cometerlo. Ese es tu único objetivo, ¿no? Y la gente que ha formado parte de ese proceso y ha visto que ha sido una cosa que ha afectado de forma negativa, también entiendan que ha pasado eso y claro, que lo custodien, ¿no? El proceso.
que esas personas también custodien y ayuden a generar esa cultura. Claro, pero también es parte del tema de hablar con esa persona y no has enviado estas cajas ergo castigo, ¿no? No creo que funcione así. Creo que funciona más como estas personas estaban esperando recibir las cajas y pues se te ha olvidado. Entonces entiendo que quizá... Pero tú te preguntas ahí. Si No, el proceso hablando que has con esa definido, persona. pero por eso, tú te preguntas a ti mismo si ese proceso también que has definido lo has hecho bien, lo has comunicado bien, si Claro. ha habido una buena comunicación. Quizás no la ha habido y tú Claro, vas a revisar lo que haces en ese aspecto. pero siempre muy a buenas y siempre dando por hecho muchas cosas, porque tienes que dar por hecho que la persona no lo ha hecho malas. Eso para empezar. Entonces, oye, he visto que esto no se ha hecho, no se ha enviado, no ha llegado, en plan, esto no se ha podido vender, porque no es que no se envió las cajas, no le importa a nadie, sino, oye, la consecuencia de tus acciones pues ha hecho que se funcione peor en otro área. Y hay personas en esa área que han echado de menos que tú le enviaras algo, ¿no? Entonces, algo como hilado. Pero más importante el tema de... entiendo que se te habrá pasado, se te habrá olvidado, tal. ¿Has tenido alguna cosa que te haya pasado últimamente o estás despistado por alguna razón? Hablar con esa persona. No creo que la gente funcione mal porque funciona mal. Otra cosa es que sea despistada o que siempre se le olvide las cosas o tal. O que no Entonces, sepa preguntar tampoco, o que no tenga curiosidad. claro, igual, si por ejemplo es una persona muy, muy despistada, pues igual no es la persona adecuada para momentos de timing muy concretos, ¿no? Igual su función es otro lado. Pero también muy a menudo tiene que ver con el proceso, que es quién se lo tenía que comunicar a quién y es que no sé quién le envió un mail a no sé quién, pero ese no sé quién no se lo ha reenviado a otro no sé quién. El Es famoso como, lag también ahí, ¿no? Pasar puntos de A a B para no asumir lo que viene. claro, también... Pero a veces asumir lo que viene es tan simple como, ¿no?, charlar, y parece ser que todo el rato pues comunicar es incómodo, ¿no? Y comunicarse es incómodo. El hablar de algo que nos preocupa, ya no te hablo a nivel personal, te hablo siempre a nivel profesional. Imagínate a nivel personal ya, ¿no? Es decir, si tú huyes en un espacio profesionalizado en el que todo es ABC, en el que hay sistemas, en el que si te saltas algo lo puedes decir, mira, uy, se me ha saltado, lo siento. Vale, ok, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, pues ya está, no pasa nada. Pero la siguiente, porfa, ponte un recordatorio, le das ideas, le das soluciones tú, que es tu trabajo, y en su trabajo pues será no volver a repetirlo, o si lo repite de otra forma, pues le volverás a dar otras soluciones hasta que tantas soluciones esa persona esté cargada de herramientas y ya está, fin. Entonces hay como mucho autorresponsabilidad. Sí, también es muy importante que en los procesos las cosas no se definan como tareas sino objetivos. Es una cosa que he aprendido hace 2 días, que es cuando tú tengas que hacer una cosa no pongas la tarea concreta de hacer esa cosa porque puede dar fallo, sino pon el objetivo, lo que tiene que... Oye, no necesito que tú le des estas cajas... voy a poner otra vez el tema de cajas porque es una cosa tangible que todo el mundo entiende, ¿no? No tienes que dar estas cajas al repartidor, no. Tienes que hacer es que estas cajas de producto lleguen a esa caseta antes de este día. Es perfecto, lo que acabas de decir es súper interesante, es muy simple en texto, en plano, y pocos bits, pero encierra muchísimo aprendizaje. Yo creo que eso son años de haber capa a capa emprendido, Claro. ¿no? Es decir, que una persona cuando entiende la foto de dónde tiene que estar aquello que debe llevar, va a hacer todo lo necesario, todas las tareas, operaciones, decisiones que lo llevarán a concretar ese output o ese resultado. Por tanto, ahí le das autonomía también y vas al resultado y no al proceso, no al proceso per se, a la tarea per se operativa, sino al resultado. Y se vuelve algo mucho más interesante para la persona que lo hace, porque ya no es tengo que dar esta caja a esta persona cuando tal, y eso es como una pieza de tarea que está ahí perdida en la nebulosa de cosas que no le importa a nadie, sino estoy haciendo esto porque estoy pensando en las personas que están en no sé dónde que lo tienen que recibir. Y la vida es un poco más interesante, ¿no? Y de repente es la persona que... O sea, que quiere decir, le da sentido a lo que estás haciendo. Luego en la delegación yo creo que ahí para que sea efectiva y no efectiva no efectiva sería decir, quiero que me hagas una app con 4 botones y que se puedan mandar dinero, criptos, y dices, a ver, que eso son cientos de miles en desarrollo, no sé cuántas personas. ¿Tú sabes lo que estás diciendo?
o me estás queriendo delegar. No, sí, bueno, presupuéstamelo y tal, dime, ya, pero ¿eres consciente de lo que estás queriendo delegar en mí? O a nivel servicio quieres pedirme, o a nivel delegar, si yo delego a alguien, le digo, construye un puente, no va así. O sea, tienes que tú tener la paciencia de crear todas las piecitas para que el output sea el puente. Tienes que, ¿no? Esta viga, pues tráeme, estas 5 vigas tienen que ir aquí. Estos 2000 tornillos van aquí. Luego, a la otra persona, estos se colocan aquí. Se tensan. Es decir, el trabajo arquitectónico es tuyo. Claro. O sea, de diseño de proyecto es tuyo y ahí tienes que hacer seguimiento. Fuera ya parte operativa que ya lo hemos definido, ¿no? Pones la foto, la gente más o menos ya tiene claro hacia dónde tiene que ir, sabe que tiene que buscar alternativas y encontrarlas para el output. A nivel de arquitectura, ¿sueles hacer mind mapping o diseños o dibujas diagramas? ¿Cómo ves esa complejidad de tengo 20 sitios donde hacer cosas, tengo 200 personas que gestionar, como los agrupo, sitio A, B, C, D, D, y empiezo con uno y cuando ya lo tengo controlado voy al otro y modifico ciertas cosas del primero y hago un poquito, ¿no? Como una variación de lo primero. O no, o atacas todo a la vez. ¿Cómo lo haces? Son datos, todos son datos. O sea, por supuesto, las personas son personas y son un batiburro de emociones, pero cuando tienes que gestionar cosas pasan a ser datos. Y no me refiero a datos, la persona tiene un número, no, me refiero a la ejecución se tiene que poder medir. Y tú puedes tener un output que te diga si te estás acercando o no al objetivo que tú quieres. Y eso es muy importante, es absolutamente importante el hecho de poder medir los procesos y las ejecuciones. Y luego, pues evidentemente, cuando hables de las personas tienes que ser muy humano, pero cuando hables de las ejecuciones tienes que ser muy analítico, porque cuando quieres tomar decisiones de si algo ha ido bien o algo ha ido mal, como no tengas datos, no tienes decisiones reales. Y es una cosa que repito mucho cuando trabajo en equipo, que es que tomamos decisiones basadas en datos. Y pasa, oye, esto no está yendo bien y queremos dejar de hacerlo. No te decir que sí ni que no. Primero enséñame los datos y no me digas, ha caído un 10%. No, a ver, dame todos los datos de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, compáramelo con tal, de dónde quieres llegar y por qué esto no funciona. Y en función de eso decimos que sí o que no. Claro, tú esperas lo mínimo que harías tú. Es decir, prepararte el escenario, definirlo también por datos, por Claro. contrastes, ¿no? Lo que sea, que tú quieras definir ese modelo de datos. Pero cuando no tenías un modelo de datos, cuando era el principio, tú mismo creabas, ¿no? Esos datos los fabricabas o los estudiabas o ponías a prueba algo como para ver qué pasaba. Siempre hemos recogido datos, desde el principio, y lo seguimos haciendo de forma manual. O sea, pues vamos a poner el caso de una caseta de Navidad, pues es facturación, cantidad de producto, cuándo le llega, cuándo tal, el stock que tiene al día, y acaba siendo un mosaico de una barbaridad de cosas. Y en función de eso tú vas entendiendo, porque luego vas hilando cosas y dices, vale, esta persona este día ha fallado, tal, le ha pasado esto, ok, o esta persona estaba un poco más aburrida esta semana y me están diciendo que tal y que cual, y es como, vale, ha sido por esto, ¿no? Y empiezas como a hilar muchas cosas, pero lo más importante de todo es que si no tienes datos no tienes decisiones válidas. Total. Porque también tienes que pensarlas a muy largo plazo, no es ahora. Es decir, esto también piénsalo dentro de 4 años cuando digas, yo en un pasado dije que un proceso no iba bien y lo cerré. ¿Por qué hice eso? Tienes que tener una forma documental de poder decir por qué hiciste eso en su momento, que es muy importante para que los procesos del futuro sean más eficientes. Total. Salimos de proyectar datos, salimos de gestionar personas, salimos de todos, ¿no? Estamos como volando hacia afuera del artefacto y de dónde opera el artefacto que has creado, que es la empresa y aquel sitio donde está operando en el mercado. Y ya estamos en modo observación, ¿no? Y vamos hacia el final. Y ahora vamos a ahondar un poco en la idea o en el vuelo más macro de hacia dónde crees tú que te gustaría que vayan las cosas, si a nivel contexto, ¿no? Es decir, el mundo en el que tu producto pues encaja porque es diferente y ya lo has logrado y dices, vale, ahora tengo que refinar mis campañas, tal. Vale, ¿cuáles son esos retos que te gustaría que pasen dentro de un contexto
Pero claro, si hay un contexto de guerra, se acaba todo el divertimento y no hay forma de disfrutar de aquello que has creado. Entonces, en un contexto, vamos a decir, que seguimos evolucionando, que hay mucha más robótica, más permeabilización con las tecnologías de realidad mixta y con mucha más IA en los años. ¿Cómo sigues encajándote en el producto físico? O sea, ¿cuál es la perspectiva? ¿Estudias eso? ¿Lo analizas? Todas las nuevas tecnologías, por supuesto, las usamos, pero no son el core de nuestro proyecto. La cuestión es dónde estamos ahora y dónde nos gustaría vernos. Ahora estamos enfrentando mamuts. O sea, justo estamos en un momento del proyecto en el que esas cosas que pintaban en las cuevas, que todo el mundo decía que eran muy peligrosas, pero que bueno, que si cazabas una tenías para comer un año, nos estamos viendo que nos estamos pegando con esos. Y nos estamos pegando cara a cara. Entonces, está siendo muy entretenido. También ves el peligro de frente. O sea, lo estás mirando a los ojos todo el rato. Para dar un poco de contexto, lo que nosotros hace unos años soñábamos que era entrar a una gran superficie, ahora nos está pasando y estamos entrando diría que en breve estaremos en más de 150, pasando quizá 200 para final de año, que no nos entra en la cabeza toda la cantidad de puntos de venta e interacciones que eso supone con toda la gente que ¿no? De todo lo que involucra eso. Entonces, claro, el funcionar con todo esto es maravilloso, aprendes una barbaridad, pero por supuesto el tener todos los procesos activos a la vez, siendo un equipo pequeño, pues también tiene sus riesgos. Entonces, estamos aprendiendo todo lo que podemos y si tuviéramos que decir dónde queremos estar, hombre, por supuesto que crecer en puntos de venta, o sea, eso nos va a manejar las operaciones de algo que está en 1000 o en 5000 sitios, sería fabuloso, con sus problemas que conlleva a nivel de operaciones, por supuesto, pero enfrentar las aventuras de que en breve entiendo que nos empezará a pasar, que empezaremos a fabricar para otras marcas de alcohol, en el caso de Ositos, ¿no? Y eso será la apertura a otro universo totalmente distinto, donde ya no me encargo del marketing, ya me encargo tengo un activo y ya soy de repente una empresa financiera que lo que me encargo es de cuadrar muy bien lo que produzco con lo que vendo, ¿no? Entonces, estamos ya, en nuestro caso, toda la parte de validación de si es el packaging, no es el packaging. Yo lo he visto mucho porque gran parte de los diseños de packaging los he hecho yo y expositores y todas estas cosas. Entonces, mi carga de trabajo de diseñar cosas nuevas ha bajado a lo bestia. Ya es que ya tenemos una cosa muy concreta y ahora lo que estamos haciendo es defender comercialmente esa cosa y producirla. Y no puedes cambiar la marca tan rápido ya. O sea, ya has creado un imaginario, un estilo, unos colores, unas dinámicas también en las acciones de marketing. Claro. O sea, no puedes ya cambiar de opinión. O sea, ahora mismo lo que tienes que hacer es explotar esa marca al máximo para que quede en la memoria, ¿no?, más reciente en las personas, y el reto de los mamuts. Por tanto, obviamente ese crecimiento. Ahora, desde el punto de vista founder, mente fuera de la operación del día a día, que realmente me digas, bueno, pues qué ves del futuro o qué se aproxima, qué crees que puede pasar a nivel de opinión, si quieres, como sin ser experto en nada, pero experto en todo, básicamente, que es un founder que está conectado a muchas cosas, a innovaciones, a tendencias, a lo que ves, el mundo de la innovación, el mundo de la inversión, todo está revuelto. ¿Ves algo claro o simplemente ves ruido? A nivel global, dices. Sí, absolutamente global. Pues se acercan momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Porque están sucediendo muchas cosas que están contrapuestas. Conflictos globales, ¿no? De repente, pues ya unido a las cosas que ya venían, como las criptodivisas y tal, que ya venían como un poquito ¿no?, tambaleando el tema, porque introduces nuevas cosas y tal. Pues ahora de repente pues suben los tipos, luego los bajan, luego ahora parece que viene una crisis que nunca viene. Entonces
hay muchas cosas, la irrupción de la IA, ¿no? Que ahora de repente era como un boom que todo va y ahora no es tanto, pero no parece como que vaya a caer a lo bestia, como por ejemplo lo pudo hacer blockchain fuera de las criptomonedas, ¿no? Que todo iba a tener blockchain y de repente ya la gente no... Cuando en el momento en el que la señora mayor tenía que pagar 3 euros más por el kilo de carne para que supiera de dónde ha venido, ya no le parecía tan bien, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Hombre, desde luego, la vida tal y como la conocemos está cambiando bastante. El teletrabajo ya vuelve otra vez ¿no? Poquito a poco hacia su presencialidad. Los trabajos que antes eran mucho de cosas más físicas están cambiando bastante. La irrupción de la IA se está cargando muchas cosas. Entonces, siempre parece como que tiramos a peor, ¿cierto? ¿No? Como a nivel social. Al menos es mi sensación. Siempre se repite el tema de es que nadie quiere trabajar, pero realmente esa noticia lleva estando Pero ha pasado eso, yo creo que tras años. Eso es ruido, claramente, porque en todas las palancas de cambio, de todas las revoluciones, en todos los momentos donde la tecnología o la ciencia y luego la tecnología pues ha cambiado y ha generado movimientos sociales, ha cambiado la forma de trabajar, pero no el trabajo per se, sino... O sea, el trabajo per se de la operación sí, sino la forma en cómo se hace o cómo está activado de una parte sintética y otra parte humana. Entonces, claro. El porcentaje sintético va avanzando y no pasa absolutamente nada porque nos permite elevar un poco más las exigencias de la tarea. Es decir, si conduzco un camión, pues conduciré un dron en mi casa, más cómodo y con mis hijos cerca, y estaré conduciendo ese track en un simulador y mucho más feliz, ¿no? Y entonces, ¿es malo o es bueno? Pues claro. No, es bueno porque esa persona puede estar presente para sus hijos y no tiene que estar haciendo, ¿no? Viajes increíblemente largos y durmiendo en una cabina de un camión. Claro. Son trabajos casi forzados donde yo creo que la dignidad humana, pues, ¿no? O si pudiéramos medirla, pues ahí baja, ¿no? Y hacemos como oídos sordos, ¿no? Vista a un lado y dejamos que pase, ¿no? Y que lo llamamos profesiones cuando por obligación las asumimos. Cuando en su momento era la minería, en su momento fue pues trabajo forzado con la herrería y hacia atrás hasta crear un martillo o hacia atrás hasta descubrir el fuego. Pero hoy el reto está aquí, ¿no? En disfrutar de sintetizar, pero también conquistar nuevas cotas intelectuales. Pues si no, la tarea va a seguir como estancándote y no vas a tener nada. Sí, la cuestión es que a nivel global es complicado analizar hacia dónde vamos, porque luego también es el tema de Mario Draghi puede ser un político europeo muy importante, salía a cuestionar y decir, oye, tenemos un problema porque en los últimos 40 años cuántas grandes corporaciones se han creado en Europa, ¿no? Y no eran muchas. O por ejemplo que todo el modelo actualmente está tirando hacia más como suscripción en vez de comprar y tener, que era como la base del capitalismo, ¿no? Poseer, ahorrar, y ahora otra cosa es que todo el crecimiento es en base a deuda, que es otra cosa que me explota mucho la cabeza. No ahorras y con lo que ahorras creces, sino que tú te endeudas y con lo que te endeudas creces. Son cosas que muy locas. Si tuviese que hablar de solo la parte del sector de la alimentación, si me lo permites, te puedo decir también que llevábamos mucho tiempo en un concepto de ultraprocesados, muy loco. Todo el tema de la pirámide, que ha sido una de las mayores estafas que ha pasado, ¿cómo era? La pirámide de la alimentación, ¿no? Que ponía abajo los hidratos y... Era como, a día de hoy es una locura pensar todo eso, y ya ha condenado a la obesidad a una generación entera, diría yo. Que se nos ha vendido cosas como, por ejemplo, el pan de molde, que no se debe llamar pan, ¿no? Porque es un bollo. Pero como muchos errores de concepto juntos, pero tengo la sensación de que la sociedad está despertando. Y tengo la sensación de que todo esto que... vamos a recuperar, que es los nutrientes reales de la comida, tengo la sensación de que eso sí que va a mejorar bastante. O sea, tengo la sensación de que
vamos a ir por buen camino. Los ultraprocesados y todas estas cosas que pues ahora no, pero en unos años ya vamos a descubrir que pues generan muchísimo más que mal que bien. Van a quedarse a un lado, no van a dejar de existir porque son muy convenientes, ¿no? Porque te aguantan 2 años de vida útil y todo tipo de, no sé, sitios donde no puedes tener fuentes de comida cercana, pues están bien para tener, ¿no? Porque también tienes un surtido muy grande. Pero la importancia de que la comida real prevalezca, ¿no? Entonces, en cuanto a alimentación, yo creo que sin duda vamos a, por fin, creo que vamos a tomar hacia un camino mucho más sano y real. Ya no es tanto un estoy metiendo esto que tiene unos ingredientes, sino esos ingredientes cómo se han tratado, por dónde han pasado y cuando llega al consumidor, si realmente le está aportando lo que se supone que le aporta, ¿no? Hablando de nutrición y, o sea, no voy a entrar en el esquema, ¿no? De qué comes, cómo vistes, sino ya por terminar pues me gustaría eso, ¿no? Como encontrar ahí un punto en común para dejar un rastro en el que pues demos como, no sé, si te apetece, unas buenas prácticas. O sea, ¿qué le aconsejarías a una persona que se va a lanzar a emprender, o que tiene cualquier edad, da igual, que está en medio de un trabajo que no le gusta y que decide empezar a pensar, al menos que es capaz, que lo dijiste al principio, es capaz de hacer algo? Que sea capaz esa persona, ¿no? de creer en su idea, de pivotarla con sus personas y ponerla a prueba y llamar a una persona a las 3 de la mañana y contarle aquello que está barruntando y ¿no? sentirse como capaz de lanzarse. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué se te ocurre? ¿Lo podemos motivar a esa persona o la desmotivamos? Yo no soy experto no diría en nada, pero me queda mucho que aprender. Pero lo que me gustaría decir a una persona que sería como yo hace 10 años, ¿no? Eso sería como el ejemplo que me gustaría pensar que estoy haciendo, sería que la pasión tiene que guiar todo lo que hagas. Es decir, no se te ocurra coger y decir, mira, creo que se puede ganar algo de dinero haciendo cinturones, pero odio los cinturones. Ese no es el camino. Lo que sea que vayas a hacer, en el caso en el que vaya bien, porque si no, no empezarías un proyecto, mínimo te va a durar entre 2 y 10 años, o si no es toda la vida. Entonces, más te vale que estés muy apasionado o obsesionado, como he dicho antes, con aquello que estés haciendo. Porque vas a dedicarle no 8 horas al día, sino las 24. Así que más te vale que te guste. También comentaría el tema de que tira adelante. O sea, había una frase que es one day or day one, ¿no? Que es, bueno, algún día ya hoy empiezo, ¿no? Y muy a menudo, que pasa mucho cuando trabajas en equipo, que es las personas van a ir a distintas velocidades. Que es una persona va a dedicarle un rato libre que tenga al día, otra persona le va a meter mucho tiempo y muy emocionada y otra persona quizá está las 24 horas pensando. Y las 3 van a preguntarse si están haciendo lo correcto en su proyecto. Y una forma muy humana de pensar todo esto es que las personas van a decir, bueno, pues dado que la otra persona está trabajando menos, yo también voy a trabajar menos porque me da rabia trabajar para un proyecto que los 3 nos vamos a llevar el mérito. La única respuesta a todo esto es trabaja todo lo que puedas y más. O sea, no hay un voy a trabajar menos y así nos llevamos el mismo mérito y sino que todo esto suele como acabar estando orientado a que el proyecto se termine. Y el trabajar más y el ir a por todo acaba siendo o que la persona que no está haciendo nada acabe metiéndose a tope o que se acabe yendo, ¿no? Entonces, ese pensamiento de voy a hacer un poco menos porque la otra persona está haciendo menos, bórratelo de la mente. O sea, yo lo quité hace bastante y ya el hecho de que una persona de mi equipo, co-founder, no estoy hablando de empleo, evidentemente, pero un co-founder no esté 1 semana o 2 semanas o lo que fuera, no está haciendo tal, si tú quieres que la otra persona trabaje, trabaja tú. Si es que esa persona se va a ver forzada mentalmente se va a sentir mal y va a ir a hacer más cosas. Y comentaría luego el tema de cuando estés hablando con gente del equipo,
cuando estés creando un proyecto nuevo, cuando tengas que gestionar algo en un departamento del que luego tienes que dejar un proceso haciendo y te vas a pirar, pon las bases claras de lo que estás haciendo. Y tanto cuando entras a conversaciones que van a ser difíciles, también muy importante, pon las bases claras y da contexto. Por ejemplo, vamos a poner un caso un poco más extremo, no extremo, pero más complicado, como he tenido un problema contigo, ¿no? Y has venido a tal y te has comportado de una forma tal o no quieres aceptar no sé qué contrato, ¿no? Está muy bien si las conversaciones empiezan con un bueno, para poner contexto, ¿no? Llevamos tanto tiempo trabajando, hemos trabajado muy bien, nuestro objetivo en nuestra proyección en la empresa o en el proyecto es llegar hasta no sé dónde y nos gustaría hacer tal. Entendemos que vosotros sois tal, ¿no? Y y vuestro objetivo o vuestra proyección es llegar a conseguir esto y os gustaría hacer tal. Es mucho más fácil hablar desde una vez que has sentado las bases, porque desde ahí ya has establecido, es igual que los contratos, ya has establecido, ya has dado el contexto y ya empiezas a hablar sobre cómo entre los dos podéis, pero hablando de las necesidades de ambos. Ni las de uno ni las de otro, porque muy a menudo cuando hay disonancias, simplemente es porque no se está teniendo las bases correctas, básicamente. Y por último, también muy importante, los grandes mamuts de los proyectos los tiene que cazar uno mismo. Es decir, si tienes que ir a por un player muy grande, un cliente, el que te toque, el que sea referencia en tu campo, no se te ocurra contratar a una persona para que haga ese trabajo, siendo una tarea core de la empresa, ¿no? Un mamut no tiene por qué ser un cliente, puede ser hacer una app, o puede ser, si tienes una empresa, por ejemplo, de limpieza y tu core es tener personas disponibles para todo eso, el core de tu empresa es recursos humanos, no delegues recursos humanos, o sea, ni de broma. Tiene que ser lo que tú seas especialista en. Y cuanto más tiempo tardes en entender esta idea, más tiempo vas a tardar en avanzar. Y a nosotros también nos ha costado aprenderlo. Aunque pienses que eres inexperto, a nosotros también nos daba mucho miedo ir por un supermercado y hemos estado mucho tiempo intentando eludir ese miedo a base de poner personas intermedias, ¿no? Que lo haga una distribuidora, que lo haga una persona que contratamos, que lo haga un tal. Cuando realmente solo teníamos que ir nosotros a por ello y ponerle los huevos que hicieran falta. Muy bueno. Te agradezco este momento que hemos estado, un buen rato. No sé cuánto tiempo hemos estado, pero casi 2 horas aproximadamente. 2 horas, esto es una cápsula, el tiempo aquí no cuenta. ¿Te has dado cuenta de que sí, que es así? Y podríamos estar hablando más tiempo y creo que el tiempo no es la variable para medirnos. O sea, claramente estamos conectados y es seguir y seguir. Seguramente haremos otra cápsula de estas también, porque lo veremos en el futuro. Y esto desde el pasado ya, estaríamos hablándole al yo del futuro. Seguramente algunas cosas hayas aprendido nuevas, el contexto haya cambiado, quizás hayas ido y vuelto a Marte de viaje, quizás porque sí, y ese sueño lo hayas cumplido y sigas luchando contra mamuts a nivel mercado y que espero que así sea. Así que te felicito primero porque desde el principio te vengo viendo, desde el inicio de todo y estás en un momento súper interesante para no tener miedo, para seguir rompiendo esos miedos y ir a por lo siguiente, sin ningún miedo. Muchas gracias, porque significa bastante. Y o sea, esto es como una sesión de neurocirugía, ¿eh? Es muy una divertido. Anatomía de un fondo, es una anatomía literal. Hemos diseccionado mucho y mucho queda, ¿eh? Mucho queda. Me ha encantado. A mí también. Muchas gracias. Bueno, Founder, Future Founder, Senior, que estás ahí en una organización gigante y posiblemente llegue un Ander o un Elvio o un John, cualquier persona que quiera tener una idea y que quiera desplegar toda su creatividad, pues seguramente no seas un mamut, intenta no comportarte como un mamut y empatiza con esas personas que están cambiando el tejido de la sociedad gracias a esa fuerza, energía, tú lo has dicho al principio también, es esa obsesión que claro, para obsesionarte sacrifican esas personas cosas, ¿no? Los founders siempre sacrifican mucho
por ese ideal. Y al final son como idealistas, de alguna forma, como la madre del fundador de Idealista, que le dijo, tú eres un idealista, y así le puso idealista y es un unicornio. Así que así estamos, ¿no? Cualquiera puede ser un unicornio, el contexto va a cambiar muchísimo. Espero que si te cruzas un emprendedor, una emprendedora, ayudes, y si eres un futuro founder que está con mucha ilusión por empezar, haz caso a todos los bullet points que han ido sucediendo a lo largo de la constelación de, ¿no?, de palabras que has ido escuchando en estas 2 horas, si es que has llegado hasta aquí, porque esas palabras van a ir descomprimiéndose poco a poco según te vayas, ¿no?, exponiendo a esa experiencia que, como lo decías también al inicio, el punto de vista, ¿no?, de no ser un NPC, sino actuar ya como un main character de la narrativa e ir a por las misiones con las cosas claras, con las visiones claras, contextualizando también mucho y ayudando a que tú abres camino y a que lo entiendan con quienes vas, porque si no, eso va a estar destinado a no ser comprendido. Así que espero que te hayamos aportado algo de claridad, Ander y yo, y te mandamos muchos saludos a ti y a nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias.